Antes de hablar sobre las cartas, vamos a repasar un poquito la vida de Pablo. Vamos a tratar de entender por qué Pablo es tan importante para el cristianismo y cuál fue su influencia en la escritura y la formación del Nuevo Testamento. Pablo fue un judío muy importante, ciudadano del Imperio Romano. Es muy importante no perder de vista que Pablo nunca dejó de ser judío, sino que completó su judaísmo con la confesión en Jesús. En realidad, ninguno de los autores del Nuevo Testamento, por lo menos de la primera etapa del cristianismo, dejaron de ser judíos, sino que se debatían entre qué tanto emparentar su judaísmo con el mensaje de Jesús. Pablo realizó sus viajes apostólicos entre el 46 y el 49 después de Cristo. Viajes que fueron fundamentales y trascendentales en la historia del cristianismo. Pablo fue el culpable de que el cristianismo dejara la pequeña ciudad de Jerusalén y se instalara con éxito en algunas ciudades orientales del Imperio Romano, por ejemplo la ciudad de Antioquía. Estos viajes no solo causaron una impresión positiva entre la población pagana. La iglesia de Jerusalén no vio con buenos ojos la actitud apostólica de Pablo, y no porque no deseara que el mensaje de Jesús se expandiera. Hay que recordar y traer a colación que el cristianismo nació dentro del judaísmo y como tal no buscaba formar o definirse como otra religión, sino un camino más dentro del mismo judaísmo. Por lo tanto, este judio-cristianismo primigenio, vamos a denominarlo de esa manera, se mantenía apegado a la tradición y sobre todo a la ley de Moisés. Y es en este sentido que lo que molestaba o incomodaba a la iglesia de Jerusalén era que en las mesas donde se compartía la Eucaristía existieran judíos y no judíos, una clara violación a las tradiciones del Antiguo Testamento. Estas comunidades mixtas le dieron a Pablo sus primeros problemas con la gente de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén se escandalizó al enterarse de que judíos y no judíos compartían la misma mesa durante la Eucaristía. Si los paganos querían participar de la Eucaristía, muy simple, debían convertirse al judaísmo y seguir la ley de Moisés. Y por supuesto que esta actitud no le cayó nada bien a Pablo. Con el paso del tiempo, los desacuerdos por la manera en que se debería de conducir el cristianismo se agudizaron y estalló un conflicto entre Pablo y Jerusalén. Si analizamos la situación con cuidado, podemos suponer la existencia ya en los primeros años del cristianismo de dos tipos de comunidades cristianas. Una de judio-cristianos apegados a la ley de Moisés con la ciudad de Jerusalén como representante, y otra de judíos, paganos y gentiles que trataban de despegarse de la ley de Moisés donde Pablo era el líder y fundador. Con el tiempo el conflicto se agudizó. Jerusalén quería eliminar las mesas mixtas. Pablo no estaba de acuerdo y buscó apoyo en Pedro. Pedro lo había acompañado en algunos de sus viajes. Pero Pedro no soportó la presión de Jerusalén y cedió ante sus intereses. Un ejemplo muy revelador de este descontento lo tenemos en el mismo Nuevo Testamento. Si buscamos Gálatas 2, 11-14, vemos que Pablo le saca en cara y le reclama a Pedro una supuesta doble moral hacia los gentiles. Le dice: Pedro, si tú, que eres judío, vives como un gentil y no como un judío, ¿cómo es que obligas a los gentiles a judaizar? Ahora sí, hablemos de las cartas de Pablo. De las 13 cartas atribuidas a Pablo, solo 6 son consideradas verdaderamente paulinas. Estas cartas son la primera a los tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Filemón, la primera y la segunda a los Corintios y Romanos. Estas cartas son de carácter personal y fueron dirigidas a las primeras comunidades cristianas para que fueran leídas durante la Eucaristía, en estas mesas mixtas que comentamos anteriormente. Pablo tenía un objetivo muy simple con sus cartas. Pretendían ser una guía sobre cómo abordar las preocupaciones y los malos entendidos en cada una de las comunidades cristianas. La visión, o mejor dicho, la interpretación que Pablo tenía sobre el cristianismo estaba fundamentada en sustituir la ley de Moisés como vehículo de la salvación por la sola fe en Jesús. Es decir, Pablo pretendía despojar al cristianismo de sus elementos judíos
Y cuando analizamos los escritos de Pablo a la luz del Antiguo Testamento, no es extraño que los judíos de Jerusalén lo vieran en términos actuales y permitiéndome ser anacrónico como un revolucionario. En el 58 después de Cristo, Pablo es arrestado y trasladado a Roma, donde murió 4 años después. En el 70 va a ocurrir un acontecimiento que va a marcar el camino de este primer cristianismo. Roma entró a Jerusalén, tomó la ciudad y arrasó con el templo. La expulsión de los judíos mermó la moral de aquellos que defendían la idea de un cristianismo apegado al judaísmo con el templo de Jerusalén como referencia. A la par de este acontecimiento, el cristianismo de Pablo ganó seguidores, tomó fuerza y se hizo dominante. Por consiguiente, y esto es muy importante, toda la literatura cristiana que se generó después de la destrucción del templo gravitó en relación al rechazo o la aceptación de las ideas de Pablo. Los textos inmediatos que se escribieron después del 70 y que están influidos directamente por Pablo son los evangelios. El primero es el de Marcos. Vamos a ver qué tanto estaba de acuerdo con Pablo y cuál es el objetivo de su composición.